Bueno, tenemos que tocar un tema concreto en un libro concreto, el tema de la voluntad de Dios en el Evangelio según San Mateo. Lo primero que yo hice, ahí voy a tratar de compartir con ustedes pantalla, lo primero que hice fue buscar en el texto griego las veces que aparece el sustantivo voluntad, thelema. Muchas veces nosotros cuando buscamos en las traducciones nos encontramos con otra cantidad, porque los traductores siempre tienen cierta libertad al traducir y a veces prefieren no repetir las palabras. Por ejemplo, thelema podría traducirse también como deseo o como querer. Por eso, lo primero que siempre conviene hacer cuando uno va a tratar de un tema, de una palabra, de una idea, es buscar en el lenguaje original. Y por eso hice yo esta búsqueda en griego. Este sustantivo está presente 6 veces en Mateo. En cambio, en Marcos está solo una vez, 3 veces en Lucas y 9 veces en Juan. Dejo de lado por ahora Juan, ya que Juan es un evangelio bastante distinto a los otros 3, pero como los otros 3 son sinópticos, es decir, que de algún modo podemos leerlos en paralelo, comparando estos 6 thelema en Mateo con uno solo en Marcos, que justamente está en Marcos 3:35, que es paralelo a Mateo 12:50, o sea que coinciden con el uso de este término Mateo y Marcos, y Lucas lo tiene 3 veces, 2 veces en un solo versículo, que tiene que ver con una parábola. El siervo que conoce la voluntad, thelema, de su amo, pero no hace su voluntad. La mayoría de nuestras traducciones no dicen 2 veces el término voluntad. Dicen, conoce la voluntad del amo, pero no la cumple, no la realiza. Pero en griego aparece 2 veces. Y la otra vez, 22:42, que es paralelo de Mateo 26:42. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía. La primera vez que aparece el término, aparece en el versículo 6, perdón, en el capítulo 6, versículo 10, en el contexto de la oración del Padre Nuestro. Nosotros tenemos 2 versiones del Padre Nuestro, una versión en Lucas y otra versión en Mateo, lo cual hace suponer que estos 2 evangelistas la recibieron de una fuente común, comúnmente llamada Q o fuente de dichos. Pero es interesante notar que en Lucas no aparece la petición de hágase tu voluntad. Dice, venga a nosotros tu reino, y no dice hágase tu voluntad. Esto lo tenemos solamente en Mateo. Y entonces tendríamos que ver si se trata de 2 peticiones distintas, una, venga a nosotros tu reino, y otra, hágase tu voluntad, o ese hágase tu voluntad, en el fondo, en Mateo, sería un reforzar lo primero. Es decir, la voluntad de Dios sería que venga el reino. Por eso, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Esta petición, entonces, no está en Lucas. El verbo que acompaña, esto que nosotros traducimos por hágase tu voluntad, el verbo que acompaña al sustantivo,
está en imperativo, por eso hágase, una orden, hágase, pero en griego está en aoristo y en pasivo. Este aoristo en nuestras traducciones comúnmente se pierde. El aoristo es una forma verbal que indica que la acción se realiza de modo puntual, inmediato, ahora mismo, en este mismo momento. No que se prolonga, sino que es algo puntual. Puede ser presente, pasado, futuro. Uno podría usar el verbo en futuro y también la acción puntual. Por ejemplo, cuando se dice que Jesús murió, está en aoristo. Es algo puntual. Murió una vez y ya no muere más. En cambio, cuando se dice que resucitó, no está en aoristo, porque sigue resucitado. Pero bueno, en nuestras traducciones se pierde. Y está en pasiva. Por eso yo ahí pongo cómo deberíamos tal vez traducirlo literalmente de acuerdo al griego. Sea hecha ahora mismo tu voluntad. Cuando en la Biblia se usa el pasivo de ordinario, es lo que se llama el pasivo divino. Se entiende que la acción la realiza Dios. Por eso Jesús, por ejemplo, dice muchas veces que tus pecados sean perdonados. No dice te perdono los pecados, sino que tus pecados sean perdonados, es decir, que Dios perdone tus pecados. Y en este caso, el que debe hacer que la voluntad de Dios se realice es el mismo Dios, que sea hecha ahora mismo tu voluntad. ¿Y cuál sería tu voluntad? La venida del reino. En la tierra como en el cielo. Nosotros sabemos que los contemporáneos de Jesús entendían que la tierra, de algún modo, plana, la tierra dividía el cielo del inframundo, lo que a veces nosotros traducimos como infierno, pero nosotros hoy día al término infierno le damos otro sentido. Cuando decimos que Jesús descendió a los infiernos, no nos referimos a lo que nosotros hoy en nuestra cosmovisión cristiana llamamos infierno, que sería el estado de autoexclusión del amor de Dios, sino que el infierno sería el inframundo. Entonces, el reino de Dios debe venir a la tierra como ya está establecido en el cielo. Entonces, hágase, sea hecha tu voluntad en la tierra como se está haciendo ya en el cielo. Tenemos dos salmos, el 134 en el versículo 6 y el 115 en el versículo 3. Acá traigo yo esos salmos. Dice: el Señor hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra. Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra, y Él hace todo lo que quiere. Entonces Mateo se hace seguramente eco de estos salmos. Pensemos que los salmos son el libro de oración por excelencia de los judíos. Y Mateo es un evangelio que está fuertemente influenciado por el pensamiento judío. La casi totalidad, yo diría, de los comentaristas de Mateo dicen que Mateo escribió su evangelio pensando en un auditorio judío. Algunos dicen que son judíos que ya han aceptado a Jesús como el Mesías, y lo que quiere hacer Mateo con su evangelio es mostrarle que, a pesar de que ahora sean cristianos, siguen siendo judíos, siguen siendo los hijos de Abraham. En realidad serían los auténticos hijos de Abraham, que supieron reconocer en Jesús al Mesías. Otros, en cambio, dicen que le escribió a judíos que no reconocían aún a Jesús como el Mesías, y entonces lo que trata de hacer con su evangelio es mostrarles que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero como se dirige a un auditorio judío, muchas veces sus expresiones tienen que ver con la cosmovisión judía, y en este caso, hacer la voluntad en la tierra como en el cielo, que sea hecha la voluntad de Dios en la tierra como ya se está haciendo en el cielo, sería entonces esto, que también Dios reine en la tierra.
Hay una expresión que se usa en el Antiguo Testamento que dice el Señor de los ejércitos. Cuando nosotros pensamos en ejércitos, también pensamos en soldados, pero el Señor de los ejércitos en realidad tiene que ver con los astros del cielo. Los astros del cielo son estos soldados. El ejército celestial son el sol, la luna, las estrellas, que tienen un orden establecido, que cumplen la voluntad, no chocan el sol con la luna. En un eclipse podrá pasar uno por delante de otro, pero nunca van a chocar. Hay un orden, hay una disciplina, que esto es muy importante para el antiguo. El antiguo no cree en la casualidad, el antiguo no cree en el azar, el antiguo cree en el destino, el antiguo cree en el orden. Entonces, lo que está pidiendo el creyente que reza el Padre Nuestro es que en la tierra que él habita, porque nosotros rezamos el Padre Nuestro estando en la tierra, si estuviéramos en el cielo ya no rezaríamos el Padre Nuestro. Es una oración que se reza en la tierra. Por eso muchos que dicen que María, la bienaventurada Virgen María, se une a nosotros cuando rezamos el rosario, se une solamente en el Gloria al Padre, porque ni el Padre Nuestro ni el Ave María pueden rezarse en el cielo. Son oraciones que se rezan en la tierra. Se pide algo para la tierra. En 7:21 aparece nuevamente el célema en Mateo. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, el creyente no es aquel que invoca a Jesús, no es aquel que reconoce a Jesús como el Señor, simplemente, sino el que hace la voluntad. El tema es que acá no se especifica cuál sería la voluntad. En el Padre Nuestro podemos suponer que la voluntad es que venga el reino. Acá no se dice cuál sería la voluntad. En 12:50 también tenemos nuevamente el sustantivo célema. Acá yo hice la cita más extensa para que se entendiera el contexto. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó, estos son mi madre y mis hermanos. La voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermana y mi madre. Esta es la cita paralela con Marcos. Marcos también tiene esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando se aparecen la madre y los hermanos de Jesús y quedándose fuera lo mandan llamar? Dice, te están buscando tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice Jesús. Un texto muy interesante en donde se habla por un lado de la familia carnal de Jesús y por otro lado de la familia espiritual de Jesús. María fue madre carnal de Jesús, pero al hacerse discípula de su hijo se convirtió también en familiar espiritual. San Agustín va a decir, María es más feliz por ser discípula de su hijo que por ser madre de su hijo. Y en esto nosotros debemos imitar a la bienaventurada Virgen María. Nosotros no la podemos imitar en la maternidad divina. Ninguno de nosotros puede engendrar a Jesús y llevarlo en su vientre. Los varones menos que las mujeres todavía. Pero sí podemos ser familia de Jesús cumpliendo la voluntad del Padre, la familia espiritual. O a mí a veces me gusta decir la familia de Jesús y la familia de Cristo. La familia de Jesús es la familia carnal, su madre y sus hermanos. La familia de Cristo somos todos aquellos que cumplimos, aunque no siempre de forma perfecta, aunque no siempre de forma total, teniendo en cuenta nuestra flaqueza, nuestras debilidades, pero cumplimos la voluntad del Padre. En 18:14 dice, de la misma manera el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Pero fíjense que ahí yo marqué quiere en verde, como todas las veces que marqué voluntad,
porque en el texto griego está thelema. Podríamos traducir de la misma manera, el Padre que está en el cielo no desea, o el Padre que está en el cielo no tiene voluntad, es contraria a su voluntad que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Ahí por ahí nos estamos aproximando a lo que sería la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nos va a decir la carta a Timoteo. Entonces la voluntad de Dios sería que nadie se pierda. En el capítulo 21, versículo 31, hay un ejemplo que pone Jesús de dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El padre los manda al campo, el hijo mayor dice no voy, pero va, y el hijo menor dice voy y no va. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Es decir, aquel que dijo no voy, pero terminó yendo. Esto no tendría que ver directamente con la voluntad de Dios, o sea, no se está hablando de la voluntad de Dios directamente, sino a través de un ejemplo. Pero también aparece el término thelema. Y en la última vez que aparece el término, en 26:42, y acá entonces el paralelo con Lucas, Jesús en el huerto de los olivos está haciendo esa oración llena de angustia que le provoca ese sudor como gotas de sangre. Dice, se alejó por segunda vez y suplicó, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Miren qué coincidencia tiene esto con el Padre Nuestro. Cuando Él nos enseñó a orar, dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre Nuestro. Nunca Jesús, en los 4 evangelios, va a hablar de Padre Nuestro, incluyéndose también Él. Y en Juan tenemos, subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Entonces, Él nos enseñó, cuando ustedes oren, digan, Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y Él acá está diciendo lo mismo, simplemente que lo llama Padre mío, que se haga tu voluntad. En este evangelio, entre las peculiaridades que encontramos en este evangelio según Mateo, está lo que los especialistas han dado en llamar citas de cumplimiento. En 11 pasajes, que aquí los tienen escritos, esto después se les va a pasar, así que no hay problema, lo pueden pedir al padre Oscar, o si no, los que están en Argentina conocen a Marisa, le piden a ellos, me piden a mí, les mandamos este resumen. Acá tienen las 11 veces que en el Evangelio según San Mateo aparecen citas de cumplimiento. Como dijimos, que Mateo está dirigido a un público judío que conoce lo que hoy nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero que ellos llaman Tanaj, ley, profetas y demás escritos, o ley y profetas, como muchas veces dice Jesús. Hay 11 veces en las que Mateo, narrando la vida de Jesús, dice, de esta forma se cumplió lo que había sido anunciado, así se realizó y así se hizo. 11 citas de cumplimiento. Entonces Mateo está mostrando que en la vida de Jesús de Nazaret se realiza lo que había sido de algún modo prefigurado, anticipado a través de los escritos del Antiguo Testamento. Hoy falleció un gran biblista, el doctor Meyer, que escribió una obra en varios volúmenes que se llama Jesús, un judío marginal, ¿no? Y yo digo, bueno, qué interesante que el amor de Dios se haya manifestado a nosotros en este judío marginal, que a veces nosotros nos olvidamos que es judío. Y lo que es peor aún, muchas veces nosotros nos olvidamos que nosotros somos judíos.
Nosotros somos hijos de Abraham también, hijos de Abraham que reconocemos en Jesús al Mesías. Entonces, estas partes del Antiguo Testamento que Mateo lee como profecías que se cumplen en Jesús, tienen que ver con esta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos se salven, es que ningún pequeño se pierda. Y para esto Dios envió a su Hijo al mundo, no para juzgarnos, sino para salvarnos. No es un texto de Mateo, pero creo que tiene que ver con la teología que acá estamos tratando de explicar. Ven que ahora yo me fui de las 6 veces en donde aparece Célema. Ahora estoy hablando del tema de la voluntad de Dios, que aparece sin necesidad de que explícitamente se hable de voluntad de Dios. En la parábola del juicio final, que es una parábola propia de Mateo, Mateo 25, 31 al 46, se pone en boca del Rey Celestial una invitación o bienaventuranza dirigida a los misericordiosos, a aquellos que han dado de comer al hambriento, han dado de beber al sediento, han vestido al desnudo, han visitado al enfermo, al preso, han dado alojamiento al peregrino, y dice: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia lo que fue preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Es decir, esto está en el versículo 34. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Entonces, los que practican la misericordia, que sería la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere, no un ritual, no un catálogo de dogmas. Yo me puedo saber de memoria el catecismo, de adelante para atrás y de atrás para adelante, y no cumplirlo. No todo el que dice Señor, Señor, dijo Mateo, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre, ese es el que entra en el reino. Entonces, no es el conocimiento de la dogmática, por más que a los amigos de la diócesis de la Catunga tanto les guste, y me parece estupendo, porque nosotros tenemos que conocer nuestra doctrina, que es preciosa, pero no es la doctrina la que nos salva. El que nos salva es Dios, y Dios nos salva, nosotros aceptamos esa salvación a través del cumplimiento de su voluntad, que es el socorro de los más necesitados, que es que ninguno de estos pequeños se pierda. En el relato de la visita de los magos y de la matanza de los inocentes, dos relatos que también son propios de Mateo, el único que los tiene es Mateo, y que están en el capítulo 2 de su Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes? Los magos venidos de Oriente que vieron la estrella y empezaron a seguirla, ¿a dónde se dirigen? A Jerusalén. ¿A dónde golpean la puerta? Al palacio. Y ahí hablan con Herodes y le preguntan: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Herodes consulta con los sacerdotes que están al lado de él en el templo. Los sacerdotes consultan las escrituras y dice: en Belén debe haber nacido, porque el texto dice: y tú, Belén, no eres la más pequeña. Ven, otra cita de cumplimiento. Entonces los magos van a Belén y reciben esta orden de Herodes: cuando lo encuentren, vengan a notificarme, así yo también voy a adorarlo. Pero la intención de Herodes, ¿cuál era? Liquidarlo. Y ellos entonces regresan a su tierra por otro camino. Y Herodes decide matar a ese posible adversario, a ese nuevo rey, y como no sabe quién es, pero sí dónde está, Belén, manda matar a todos los niños menores de 2 años, lo que nosotros hoy llamamos la matanza de los inocentes. Y nos parece una barbaridad. Bueno, si fue un hecho histórico, cosa que yo no creo, para mí no es un hecho histórico, sino que es un relato catequístico de Mateo, para mostrar que la voluntad de Dios se cumple, a pesar de que los poderosos de este mundo intenten que no se cumpla.
Este rey Herodes quiere hacer desaparecer al niño, pero Dios lo salva enviándolo a Egipto bajo la custodia de nuestro amigo José, y así logra salvarlo. Pero si hubiera sido un hecho histórico, estos niños inocentes no serían más de 10 o 20, porque Belén era una población muy pequeña, así que, y niños morían continuamente. La mortandad infantil en aquella época era muy grande. Hoy a nosotros nos resulta algo muy violento, pero en aquella época creo que este relato no tenía el mismo peso que tiene hoy para nosotros. Pensemos que el 60% de la población no llegaba a los 16 años, o sea que la mortandad infantil era muy grande. Pero acá lo que se quiere mostrar es que Dios escribe derecho en renglones torcidos, que nadie puede infringir esta voluntad de Dios. El Evangelio de Mateo concluye con un envío y una promesa. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. La voluntad del Padre expresada en la voluntad del Hijo que nos ha mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. También nosotros tenemos dificultad, tal vez, en entender estos versículos con el sentido que habrán tenido originariamente. Porque cuando nosotros hablamos de bautizar, enseguida pensamos en el rito del bautismo, en ese agua que se derrama sobre una persona invocando a la Trinidad, como aquí también se proclama, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el verbo baptiseo en griego significa sumergir. Entonces, hagan que todos los pueblos, no solamente el pueblo judío, dijimos que este evangelio está escrito para los judíos, y sin embargo, el último mandamiento, la última prescripción, la última orden que se da es ir por todo el mundo. Lo que Lucas, que es un evangelio destinado al imperio, que es un evangelio que tiene, digamos, unos límites mucho más universales, va a decir, anuncien el evangelio, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Acá Mateo, si se quiere, de algún modo es más amplio, porque los confines de la tierra era la tierra conocida, es decir, España, hasta ahí se llegaba. Más allá, el Finisterre, no había nada. En cambio, Mateo dice por todo el mundo, por todo el universo. No pone límites, lo conocido y lo desconocido. Bautizando, sumergiendo, haciendo entrar en el reino. Venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad? Que todos nos hagamos discípulos de Jesús. ¿Para qué? Para cumplir lo que el Padre quiere, la salvación universal, para que se cierre el ciclo. Dios que creó el cielo y la tierra y la ofreció a los seres humanos, piensen ustedes en el relato de la creación, en donde el sol y la luna no son divinidades, sino que son simples lámparas que Dios cuelga en la bóveda celeste para marcar el ritmo de las estaciones, de las fiestas litúrgicas, para acompañar la oración de cada día, cuando sale el sol a la mañana, cuando se oculta y sale la primera estrella. Entonces, la idea de Dios es que todos nos salvemos, que todos seamos bautizados en su voluntad, en el misterio de la Trinidad. Y qué lindo el final del Evangelio. ¿Se acuerdan cuando el ángel se presenta a José en el capítulo 1? Dice, le pondrás el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Después le van a poner el nombre Jesús, Josué, que significa Salvador. Pero esta idea del Dios con nosotros está en el último versículo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo.
Sin la ayuda de Jesús no podemos cumplir la voluntad de Dios. Sin la ayuda de la gracia, con solo nuestras fuerzas, no podríamos de ningún modo cumplir la voluntad de Dios. Por eso que es importante que cuando recemos el Padre Nuestro, lo recemos sintiéndonos discípulos de Jesús. Discípulos frágiles, discípulos incoherentes, discípulos que caen a cada paso, pero que están. Como esas mujeres, las auténticas discípulas, que siguieron y sirvieron a Jesús desde Galilea hasta la cruz. Estas dos acciones, el hacernos discípulos a través de la predicación y el sentir la presencia viva de Jesús operando en nosotros, son los que garantizan que el reino llegue hasta los confines de la tierra. Que nadie nunca jamás quede fuera. Que no se pierda ni uno solo de los pequeños. Porque si Dios no permite ni siquiera que un pajarito caiga del cielo sin que Él lo consienta, cuanto menos que uno de nosotros se pueda perder. Ven qué hermosa es nuestra fe. Ven qué lindo cuando leemos los evangelios pudiendo abrir el texto, ¿no? Esto significa la exégesis del texto. Abrir el tejido, encontrar un montón de riqueza que está a veces oculta. Estos días justamente leía una nota que un gran amigo mío, un biblista argentino, el doctor Adrián Taranzano, escribió en su Facebook, diciendo que hay gente que se resiste a los estudios científicos que permiten hacer una exégesis más profunda. Y es una pena, porque es como aquel que teniendo la electricidad se contenta con seguir iluminándose con velas. No tengamos miedo a los estudios científicos, no tengamos miedo a la exégesis que abre el texto y nos da nueva riqueza. Bueno, Padre Óscar, espero haber cumplido con su voluntad y que su voluntad haya sido la voluntad del Padre para que yo me pueda ir bien tranquilo esta noche a dormir. No habiendo hecho nada más que devolver mínimamente algo de todo lo que Dios nos regala con tanto amor y generosidad. Gracias por invitarme, gracias por el cariño y la confianza que me tienen. Gerardo, muchas gracias. Yo quiero pedirte un favor, a ver si nos puedes responder a una pregunta. Creo que es inquietud de muchos. A veces de pronto les sucede alguna desgracia, una enfermedad, un accidente. Acepte la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios no es aceptar lo terrible, lo fatal. A veces se ve la voluntad de Dios como un fatalismo, ¿no es cierto? ¿Cómo entender la voluntad de Dios ante las situaciones que vivimos nosotros, concretamente en la historia? O sea, la voluntad de Dios, yo creo que se concreta en lo que dice Mateo en las bienaventuranzas, por ejemplo. Bienaventurados los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque serán consolados. Es la misión de Jesús. Y la voluntad de Dios es hacer que el ser humano sea feliz, porque dice bienaventurados. Y al último, ¿cómo? Jesús, ¿qué es lo que evaluó? Como una especie de evaluación al último. Tuve hambre y me diste de comer. Cosas tan sencillas. O sea, la voluntad de Dios, no verla como la aceptación de la pobreza, del maltrato, de las injusticias que vivimos. O sea, eso no puede ser voluntad de Dios. Sí, yo creo que la cosmovisión cristiana, la fe cristiana, que reconoce que en el mundo existe mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha maldad, mucha injusticia, no hace depender esto de Dios. Justamente esto es lo que Dios no quiere. Por eso Él dice, bienaventurado el que
da de comer al hambriento. Dios no quiere que haya hambrientos, pero los hay. Dios no quiere que haya sedientos, pero los hay. Dios no quiere que haya desnudos, pero los hay. Dios no quiere que haya enfermos, presos, personas que no tengan dónde dormir. Acabo de venir de la calle y lamentablemente en mi ciudad cada vez tiene más gente en situación de calle, durmiendo, viviendo en la calle, con todos sus enseres, pasando frío, pasando calor, durmiendo muchas veces durante el día, porque de noche es peligroso dormir al aire libre. Entonces, de noche están despiertos y para permanecer despiertos muchas veces tienen que embriagarse, tienen que beber. Y uno pasa por ahí y dice, no tienen para comer, pero para chupar tienen, porque no entendemos la lógica del que vive en situación de calle. Esto Dios no lo puede querer. La injusticia no puede venir de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Qué lindo ustedes empezaron con esta lectura orante, ¿no? El fariseo que dice, gracias Señor, porque no soy como los demás hombres, y yo soy perfecto. No, yo diría, nuestra oración más bien tendría que ser, qué pena Señor que no se cumpla tu voluntad. Y yo, ¿qué tengo que ver con esto? ¿Y cómo puedo hacer para que se cumpla? Bueno, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, al preso, alojar al peregrino. Claro, muchas de estas cosas no siempre las podemos hacer de modo literal. Estoy hablando yo de que vi recién en la calle un montón de gente tirada por ahí y cómo no me los traje yo a mi casa si dice dar alojamiento al que no tiene techo. Pero bueno, yo estoy casado, vivo con mi mujer, mi hija, no puedo meter a cualquiera en mi casa, tengo que ser también realista. Pero sí puedo tal vez colaborar con un comedor, puedo visitar a un enfermo, o no lo puedo visitar, pero puedo hacerle un llamadito, puedo mandarle un mensaje. Entonces, en la medida en que todos nosotros tratemos de meternos en esta lógica de Mateo 25, 31 y siguiente, como la voluntad de Dios, este mundo va a ser un poco mejor. Nunca va a ser del todo perfecto, porque el día que este mundo sea perfecto, significa que ya llegó el fin de los tiempos. Pero, entre tanto, depende de cada uno de nosotros que el mundo sea más humano, más de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias, Gerardo. ¿Alguna pregunta, por favor? Este es el momento de alzar la mano y preguntar. Cualquier inquietud sobre la charla que hemos tenido. Supongamos que alguien tiene una enfermedad, que le descubren una enfermedad. ¿Dios quiere esa enfermedad? Bueno, nosotros pensamos que no, porque el Creador hizo bien todas las cosas. El tema es que después, según nuestra cosmovisión, vuelvo a decir, según nuestra fe, hubo una desobediencia original que provocó este desajuste. Y bueno, ahora estamos todos pagando de algún modo esas consecuencias. Ahora, cuando uno tiene una enfermedad, la aceptación de esa enfermedad, no como algo que Dios quiere, pero sí como algo que Dios permite. Esto yo creo que es positivo. Cuando una persona no acepta su enfermedad, difícilmente eso va a ser favorable para él. Al contrario, le va a pesar más, le va a doler. Entonces no hay que preguntarse por qué a mí, sino qué hago yo a partir de esto. ¿Cuántas veces personas que estamos en estado de salud no comprendemos los dolores ajenos? Y cuando el dolor nos toca la carne, ahí empezamos a comprender a los demás. Entonces, me parece que esta es un poco la espiritualidad cristiana. No una espiritualidad del dolor. Dios no quiere el sufrimiento. El sufrimiento no. Recién estábamos hablando ahí del tema del ayuno. ¿Para qué le sirve a Dios el ayuno? Para nada. El ayuno por ahí nos puede servir a nosotros para bajar unos kilos, para purificarnos un poquito, para tener sensación de hambre y entender al que tiene hambre de verdad. Porque el que hace ayuno
lo hace voluntariamente. Yo me privo de comer algo, pero el que tiene hambre comúnmente no decide tener hambre. Entonces, ahí podemos entender un poco al otro. Qué distinto es ser médico cuando uno goza de total salud que ser médico cuando tiene alguna enfermedad. Ahí comprende más a los pacientes. Ahí se da cuenta que no solamente el paciente espera un buen diagnóstico y una medicina acertada, sino también un minuto para ser escuchado, una mano que lo acaricie, un gesto de compañía. Gracias, Gerardo. A ver, estamos abiertos para preguntas. Pueden abrir su micrófono tranquilamente y preguntar, por favor, lo que ustedes quieran sobre el tema. Telema es un sustantivo que viene del verbo telo, teleín, que significa querer. Querer, y precisamente el querer de Dios. O sea, el objetivo de este tema, aquí yo tengo justo un libro que se llama La voluntad de Dios en el Evangelio de Mateo, de José Antonio Badiola. Y él cuestiona así estas cosas, lo que justamente nos estás diciendo, ¿sí? Cuestiona estas cosas. No podemos decir que es voluntad de Dios el dolor, el sufrimiento, la injusticia, la guerra, la peste. O sea, Dios, así tiene que pasar, así tiene que suceder. No, no. Ahorita estamos viviendo tanta hambre, tanta miseria, sicariato, asesinatos. Aquí en Ecuador estamos en una situación bien dura también pasando. Y eso no es voluntad de Dios. La injusticia nunca Jesús la quiso y luchó contra eso y por eso murió. Bueno, también hay una teología que creo que tenemos que revisar con este tema, que es cuando pensamos que el Padre quiso que su Hijo muriera en la cruz. Claro. No. Eso también es otro error. Que se encarnara, que se hiciera igual a nosotros, en todo menos en el pecado. Nosotros lo matamos, pero no el Padre. Y el Padre aceptó esto como parte de la historia de salvación. Muchos teólogos, cuando hablan de la historia de salvación, más bien van por el lado de Lucas. Lucas sería aquel que tiene una visión del plan de salvación. Pero yo creo que Mateo también lo tiene clarísimo. Por eso decíamos estas citas de cumplimiento. ¿Mm? Esas son más bien un modo de reflexionar en favor de la opresión, porque hay un sector de la iglesia que es conservador, un sector de la iglesia que los jerarcas se creen patrones, manda más. Entonces, acepte la voluntad de Dios. No ve, Jesús aceptó morir. La voluntad, una interpretación torcida de la Sagrada Escritura. Y de hecho, eso es lo que estamos viviendo. O sea, es para justificar un tipo de actitud, un tipo de sistema que se vive dentro de la iglesia todavía, desgraciadamente. Claro. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, si somos honestos, vamos a ver que esa voluntad de Dios tiene mucho que ver con nuestra propia voluntad. O sea, cuando nosotros le decimos a otro que es voluntad de Dios, tal o cual cosa. Pero acá, para mí es clarísimo, la voluntad de Dios es que ninguno de estos pequeños se pierda, que ninguno de estos pequeños sufra, que ninguno pase hambre, que ninguno quede fuera. Esta es la voluntad de Dios, que el reino se llene, no que quede alguien fuera. Por eso a veces cuando escucho ciertos discursos así de estos grupos neoconservadores, antes me daba un poco de bronca, ahora sí solamente me da pena, me da tristeza. ¿Cómo puede ser que alguien sienta placer en pensar que puede haber gente que quede fuera de la salvación? Si una sola persona queda fuera de la salvación, el plan de Dios fracasó. Por eso muchos santos han caído en lo que en estricta teología sería una herejía, que sería la apocatástasis, es decir, la salvación total, final. Hasta el diablo mismo se salva. Bueno, yo no voy a hablar, pero casi que estoy ahí condenándome con esta herejía. Yo quisiera condenarme con esta herejía
pensando que el plan de Dios no puede fracasar. ¿Cómo va a fracasar este plan universal de salvación? Si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, dice Jesús, ¿cuánto más el Padre? ¿Y qué es lo mejor que Dios puede dar? Su reino, o sea, el mismo. Claro, cuando nosotros hoy pensamos reino de Dios, también se nos hace la idea de un poder, de un dominio, pero más que reino de Dios, yo hoy traduciría reinado de Dios. Que tu reinado, que tu soberanía, que tu voluntad se haga. Por eso Mateo completa lo que Lucas no hace, ¿no? Venga a nosotros tu reino, que se haga ahora mismo, en este mismo momento, ahoristo, ya, que se haga tu voluntad. ¿Qué es esta la salvación? Y es todo así. El Padre Nuestro mismo es así. Pues, por ejemplo, la frase, perdónanos como nosotros ya hemos perdonado. O sea, ya. Sí, este es un verdadero desafío. Sí, desgraciadamente todavía existe esta concepción del infierno, del miedo, de un Dios que se deleita en llevar el alma al purgatorio, al infierno, a quemarlo para siempre, interpretando quizá un poco, algún rato tendremos estamos en Mateo, todavía nos faltan 5 semanas. Entonces a mí sí me gustaría interpretar este pasaje del capítulo 25, versículo 31 en adelante de Mateo, para reflexionar de otro modo, otro tipo de postura bíblica, teológica, porque los avances bíblicos están cada día mejores. Tenemos inclusive unas reflexiones maravillosas en el ámbito, inclusive protestante, ¿sí? Liturgia, como es literatura protestante, donde ya no se piensa de esta manera, ¿sí? Este tipo de condena y de un Dios que, o sea, a veces nosotros reflejamos en la vida el modelo de iglesia, en Dios el modelo de iglesia que llevamos, el modelo de pastoral, pensamos que Dios es así y todo tiene su razón de ser en ese sentido. A mí, de todo el catecismo, que yo creo que el catecismo en muchas cosas ya hay que cambiarlo, y de hecho, no solo Francisco que sacó la pena de muerte, sino Benedicto que sacó el limbo, ¿eh? El catecismo tiene que ser actualizado. No, el catecismo no se puede tocar. Ah, bueno, entonces sigamos con el catecismo de San Pío V o de San Pío X. ¿Para qué tenemos el catecismo de Juan Pablo II? No, el catecismo va cambiando. Es una herramienta para hablar de Dios a las personas que forman parte de la iglesia, no los que están afuera. Los que están afuera no necesitan el catecismo. Los que están afuera necesitan el primer anuncio. El catecismo es para nosotros. Pero en el catecismo, que ya digo, para mí habría que retocar en algunas cosas, el catecismo define estupendamente el tema del infierno. Estado de autoexclusión del amor de Dios. Que para conectarlo con nuestro tema de hoy, podríamos decir estado de autoexclusión de la voluntad de Dios. Dios que quiere que todos se salven y yo no me quiero salvar. Pero bueno, no creo que haya ninguna persona con un poco de inteligencia que quiera hacer esto. Así como decimos cuando una persona se quita la vida. ¿Qué fuerza tiene que tener esa persona? Pero al mismo tiempo qué debilidad, ¿no? Se juntan. La mayor fuerza, el mayor coraje, quitarse la propia vida, con la mayor debilidad, no afrontar a lo mejor un pequeño problema. Y si van a hacer este trabajo de Mateo 25, 31 y siguiente, que se los recomiendo, por supuesto, maravilloso este texto, la parábola del juicio final, comparar lo que se dice a los bienaventurados con lo que se dice a los otros. Dice, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia lo que fue preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. En cambio a los otros dice, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles, no para nosotros. Para nosotros fue preparado el reino, para nosotros fue preparado el cielo, no
el otro lugar. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué delicadeza la de Mateo al poner estas dos cosas. Vengan benditos al lugar que les fue preparado para ustedes. La voluntad de Dios pensó en esto para ustedes, no en lo otro. Lo otro está pensado para otro tipo de personas, no para nosotros. Entonces, no hagamos fracasar el plan de Dios. Yo creo que no lo vamos a hacer fracasar, ¿no? Por más mala voluntad que por ahí pongamos, muy difícil. Yo, cuando era más, bueno, no iba a decir cuando era más joven, no, cuando era joven, muchas veces me ponía a pensar en esto, ¿no? Cuando nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios. Y una cuestión que nosotros aquí en mi país hacemos siempre cuando estamos en la escuela primaria, nos hacen germinar un poroto. Y para explicarnos que el tallo siempre va para arriba y la raíz siempre va para abajo. Geotropismo positivo, geotropismo negativo. Y esto a mí me hizo pensar, si yo doy vuelta el tarro, la raíz va a dar vuelta para abajo y el tallo va a dar vuelta para arriba. Todas las veces que yo gire este tarrito, la raíz siempre va a volver a orientarse hacia abajo y el tallo siempre va a orientarse hacia arriba. Porque hay una ley marcada por Dios en esto. Entonces, si la voluntad de Dios la entendemos como esta ley fundamental, como esta ley que organiza la creación, bueno, por más vuelta que nosotros le demos a este tarrito, vamos a terminar cumpliendo esta voluntad. Lo que pasa es que si esta voluntad se cumpliera de forma absoluta y nos determinara, ahí se perdería la idea de libertad que nosotros tenemos. Entonces, ahí está, digamos, el tema. ¿Cómo hacer para, por un lado, defender que la voluntad de Dios se cumple y, por otro lado, que la libertad humana se respeta? Yo creo que muchas veces nos pasa también con nuestros hijos, cuando a veces les damos una normativa, una prescripción, y el niño no lo entiende, no entiende el por qué. Y entonces después nos recrimina, sobre todo cuando es adolescente, ¿no? Nos recrimina, se enoja con nosotros. Pero cuando ese niño, esa niña, se convierte en padre, en madre, muchas veces nosotros vemos que vuelve a hacer con sus hijos lo que nosotros le prescribimos a ellos. Entonces ahí digo, bueno, ahí entendieron el porqué de esa normativa. Y así nos va a pasar a nosotros también con Dios, en la medida en que nos vayamos haciendo cada vez más dóciles a esta voluntad de salvación. ¿Cómo podemos dejar a alguien afuera?